Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Creo que aquí no exagero, pero desde los años 90, cuando el gobierno de Estados Unidos desertificó a Colombia por fallar en sus responsabilidades en la lucha contra las drogas, cuando le quitó la visa a Ernesto Samper, cuando tuvimos en Colombia a un embajador como Miles Frechet, que se metió en todos los asuntos internos de este país, no había un episodio de tensión similar al que estamos viviendo por estos días con nuestro principal aliado internacional, con Estados Unidos. Esos tiempos parecen haber vuelto con Donald Trump. Luego de más de 2 décadas de trabajo duro de varios presidentes de lado y lado, luego de reconstruir una relación durante la administración de Pastrana con Bill Clinton y el inicio del Plan Colombia, luego de afianzar esa relación en tiempos de guerra entre Álvaro Uribe y George W. Bush con el fortalecimiento de ese Plan Colombia y bajo la lucha global contra el terrorismo, luego de transformar esa relación entre Juan Manuel Santos y Barack Obama a una que abarcaba otros temas, además de la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra el terrorismo y las drogas, incluyendo también temas de paz. De hecho, hoy que nos pusimos a mirar de cerca las relaciones entre los dos países de los últimos 20 años, este momento es tal vez el más álgido en las relaciones bilaterales que se había dado fuera de lo que sucedió ayer con la amenaza de desertificación de Donald Trump. En medio de una rueda de prensa, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, le dijo a su homólogo colombiano Álvaro Uribe que 8 años en el poder son suficientes. 2 terms works for us, and that after 8 years, usually the American people want to change. Entonces, habiendo establecido que lo que está pasando con los gringos ahora mismo es grave, hay que pararle bolas y hay que entenderlo, creo que mirando hacia atrás. ¿A quién es Donald Trump? A su esencia, a lo primero que dijo al lanzarse a su campaña a la presidencia. En últimas, no deberíamos estar tan sorprendidos de lo que está pasando ahora. Become a dumping ground for everybody else's problems. And these are the best and the finest. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems. And they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. Esa visión impulsiva, difícil de entender, que se lanza desde la Casa Blanca, la de amenazar al mejor aliado de Estados Unidos en Sudamérica en un momento cuando tiene relaciones muy malas con Venezuela, muy regulares con Ecuador y Bolivia, e incluso regulares con Argentina, la Argentina de Macri por un tema de aranceles de importación de granos. Esa visión impulsiva está, creo yo, sostenida sobre la creencia de que las consecuencias nocivas que tienen las drogas en Estados Unidos sobre esa juventud estadounidense son culpa nuestra. La Estados Unidos de Trump es la que cree que una muerte por sobredosis de coca por allá tiene como responsable a un cultivador y a un narcotraficante latinoamericano y colombiano acá. Y por salvar esa vida estadounidense, desde la perspectiva de los gringos ahora, se justifica sacrificar todas las vidas colombianas que sean necesarias. Se justifica rociar veneno desde aviones, así sea Colombia el único país del mundo donde eso se hace, con tal de reducir la producción de coca y la producción de cocaína. Fumigar incluso si eso significa que, como se argumenta con evidencia científica recogida en este país, eso causa defectos sobre los niños que nacen en esas zonas. Se justifica incluso para arrasar la coca, arrasar cultivos de pancoger, de comida y poner a la gente a aguantar hambre. De cómo se tramite la crisis actual con Estados Unidos, de cómo se busque aprovechar políticamente esa crisis acá en Colombia en un tiempo de elecciones, depende en gran medida si Colombia está dispuesta a dejarse tratar como fue tratada en el siglo XX por Estados Unidos, o si ya estamos en edad nacional de acumular el suficiente amor propio para decir que no se justifica pasar por encima de nuestra propia gente, de los colombianos, para salvar a los díscolos cocainómanos estadounidenses. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche para hablar de cocaína, de producción de cocaína, de cultivo de coca y de relaciones internacionales con Estados Unidos, nos acompaña Rafael Guarín. Rafael Guarín es abogado de la Universidad Libre, tiene 2 maestrías, fue viceministro de Defensa de Rodrigo Rivera
y procurador judicial de Alejandro Ordóñez. Hoy es columnista de semana.com y puedo decir del Centro Democrático, Rafael. Sí, militante de base, elector del Centro Democrático. Muchas gracias por la invitación. Influenciador. Acá. Influenciador. Oiga, me encantó la objetividad del editorial. Ese editorial absolutamente en el centro, ni inclinado para un lado ni para el otro. Evaluarán los televidentes. Es un editorial, evidentemente, y evaluarán ustedes. Y muchas gracias por hacer un contrapeso, señor. Daniel Rico es economista, es politólogo, está haciendo un doctorado en Administración de Políticas Públicas en la Universidad de Maryland y es investigador de la Fundación Ideas para la Paz. ¿Qué tal, Daniel? Daniel, muchas gracias. Buenas noches. Muy contento de estar acá nuevamente a volver a hablar del mismo tema que siempre vengo cuando me invitan a Zona Franca. No me invitan para otra cosa, sino es cuando la coca se sube. Si deberíamos tener una reunión más periódica. Te invitaron para el martes la celebración de un año de Zona Franca. Sí, señor, sí, señor. Y está muy invitado. Y dígame, ¿para qué otro tema? ¿A usted le gusta el contrabando? ¿A usted le gusta todo lo que tiene que ver con pillos? Sí, pues con toda la ilegalidad, todas esas cosas que dan plata, aunque yo las analizo, que eso no da mucha plata, pero todo ese mundo criminal en Colombia es muy interesante. Y creo que hay unos debates que podríamos poner en Zona Franca que son muy interesantes, no solamente de la coca, sino realmente donde se mueve el dinero importante de este país, que es en las economías del contrabando, en la economía ilegal y en el lavado de activos. Le dejo una frase para que no duerma. Listo. De cada 200 investigaciones de lavado de activos que se empiezan en este país, una termina en condena. Y se me olvidó decir que usted había trabajado en la UIAF. Sí, eso fue hace muchos años y tengo muchos recuerdos y con los colegas que hoy están allá haciendo un importante trabajo por este país. Señores, voy a hacer un contexto de cómo ha sido el punto en el que llegamos ahora en este difícil momento de las relaciones internacionales, que yo califico como uno de los más difíciles en las últimas 2 décadas. Entonces todo nace por la cantidad de cultivos de coca que hay en Colombia y esto es una medida objetiva. Estas son las mediciones de Naciones Unidas. Entonces, fíjense, hicimos desde el 2001 una regresión y en el 2001, según la ONU, había 145.000 hectáreas de coca sembradas en Colombia. Eso bajó sustancialmente y llegó a su punto más bajo en el año 2012. Cuando llegamos a 48.000 y solamente del 2012 al 2017 se catapultó la producción, no solamente los cultivos de coca, sino la producción de clorhidrato de cocaína. Subió casi 100.000 hectáreas el cultivo hasta el último dato. Estos son cultivos en el 2016 que se midieron en el 2017, entiendo. O sea, esto está volteado un año a 146.000 hectáreas. Obviamente un aumento escandaloso del cual han tomado nota en Estados Unidos y lo ha hecho nada más ni menos que el gobierno de la Casa Blanca, el subsecretario de Estado para Asuntos de Narcóticos, William Brownfield, dijo en una dura audiencia del Senado de ese país que Colombia se había dedicado más a hacer la paz que a cuidar el tema de los cultivos ilícitos. Y eso encontró eco dentro de los congresistas de los 2 partidos. Y esto es importante porque habla de esa relación bipartidista que Colombia había formado en Estados Unidos, que ahora parece estar siendo cuestionada en su visión hacia este país. Eso es lo que dijeron en esa audiencia del Senado, donde estaba William Brownfield. ¿La tenemos? Ahí va. While we all support a strong and lasting peace in Colombia, it should not come at any cost. The massive increase in coca production is troubling. We need to consider what's at stake, namely the safety and security of our country and its citizens. I don't believe for 1 second that the FARC, as I have watched it over 17 years, is going to suddenly become a peaceful, law-abiding institution. Maybe some can in some way be co-opted. But in the long run, as long as there's profit, this is going to continue. I can only say that left unchanged, I believe Plan Colombia is going to continue to fail. Dianne Feinstein es una senadora del Partido Demócrata, de los más liberales en Estados Unidos. Incluso ella ve con ojos de preocupación. Y aunque ella es de las demócratas, digamos, más de derecha, Daniel, creo que habla un poco de la preocupación generalizada que hay en la Casa Blanca, en el Partido Demócrata, en el Partido Republicano acerca de lo que está pasando acá. Sí, yo creo que tenemos una semana muy agitada de los temas de Colombia en Washington y uno puede tener como 3 momentos importantes. Las declaraciones primero de William Brownfield,
pero recientemente el informe que se saca, que es un informe que se hace cada año, y la semana anterior teníamos un informe de la DEA, todos indicando el mismo contexto. Pero de todos esos yo resaltaría un punto, y es realmente encontrar a demócratas que han sido socios estratégicos de Colombia durante muchos años, mandando un mensaje tan fuerte, sí es un mecanismo de preocupación, sí es algo que deberíamos mirar con mucha más atención, porque es que estamos perdiendo nuestros principales aliados en un proceso de cooperación internacional que es muy importante. O sea, si esta declaración no viniera de la senadora Feinstein, sino viniera de los tradicionales de Marco Rubio, de los halcones del Partido Republicano, pues es un cálculo, no es tan sorpresivo, pero tener ya un debate tan polarizado dentro del Partido Demócrata sí nos debe generar un proceso de cuestionamiento de hacia dónde van las relaciones y cómo se deben reconstruir, especialmente con el Partido Demócrata. Y espérese, Rafael, voy con usted, pero quiero darle un desenlace a esto. Vamos a la desertificación y quiero ponerles lo que escribió en este memorando el presidente de Estados Unidos, porque este es un lenguaje que generalmente es un lenguaje muy tieso, un lenguaje de una declaración que es casi burocrática, pero aquí parece que fuera Donald Trump el que está usando este medio, esta digamos, declaración presidencial para hacer un mensaje político. Esto es lo que dice ahí. Entonces, el gobierno de Estados Unidos consideró seriamente designar a Colombia como un país que ha fracasado de manera demostrada en adherir a sus obligaciones bajo la ley internacional contra narcóticos a causa del extraordinario crecimiento de los cultivos de coca y la producción de cocaína en los pasados 3 años. Es decir, no lo voy a hacer, pero dije que lo pensé, Rafael, y ahí creo que está un poco el sello de Donald Trump. Esto cogió por sorpresa a muchas personas. ¿Usted qué ve ahí dentro de este paso que da la administración? Lo primero que quiero resaltar es que coincido con Daniel Rico en el sentido que este es un tema serio y que debe ser asumido con toda la seriedad. Y con lo que usted señalaba, Daniel, que entre otras cosas conoce usted muy bien la política norteamericana porque estuvo durante bastante tiempo como corresponsal de un medio de comunicación colombiano allá. El hecho de que existan 2 pronunciamientos de una importante senadora del Partido Demócrata, como lo acabamos de ver, y de sectores tradicionales del Partido Republicano como Marco Rubio, en la misma dirección, llamando la atención sobre el fracaso eventual de la lucha contra los cultivos ilícitos en Colombia, es un tema delicado. Es muy delicado también el texto que usted acaba de leer y que nos acaba de presentar, porque lo que está diciendo es que Colombia está dando la espalda al derecho internacional, a las obligaciones internacionales, particularmente, interpretaría yo, al cumplimiento de la Convención de 1988 contra el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Y eso es tremendamente grave, porque cuando se dice que un Estado, un país, en este caso particular, un gobierno en particular, está incumpliendo su obligación internacional, casi que lo que está diciendo es que es cómplice de una situación. ¿De cuál situación? El crecimiento de los cultivos de coca en Colombia. Y ahí puede haber un debate interesante, yo le voy a dar mi opinión. Yo creo que aquí el malo no es el gobierno norteamericano, de ninguna manera. Claro, usted no está de acuerdo conmigo. Claro, yo no creo, Daniel, que aquí el problema sea el gobierno Trump, ni los excesos del presidente estadounidense. No, yo creo que aquí hay un problema de fondo y delicado, que tiene que ver con la falta de superación de dificultades en la política antidrogas que vienen de gobiernos pasados. Daniel Rico ha hecho estudios sobre ese tema. Cifras que son realmente sorprendentes. ¿Cómo es posible que el 94% de los recursos destinados a desarrollo alternativo no terminen en los municipios ni en las veredas donde hay coca, sino en lugares donde no se necesita? Ese dato le encanta a Rico. Es un dato que es muy relevante. 2 años de investigación. Pero particularmente tiene que ver también con situaciones como la siguiente, y que hoy está aprobado con el debate hasta cómico del ministro de Defensa Villegas y el exministro de Defensa Pinzón. Villegas le echa la culpa a Pinzón, de acuerdo a los datos de Naciones Unidas y del Departamento de Estado, ya termino, y Pinzón hace lo mismo con Villegas. Conclusión, los 2 ministros de Defensa de los últimos 6 años, responsables en gran parte, no únicamente ellos, pero en gran parte de la política contra cultivos ilícitos, le están diciendo al país que la responsabilidad es del gobierno Santos. Y usted mira las cifras, sin que este sea el único instrumento en la lucha contra los cultivos ilícitos, y usted encuentra cosas realmente sorprendentes. Por ejemplo, en 2015 se erradicaron manualmente 13.000 hectáreas, 13.400 hectáreas, que corresponden solamente al 14%, Daniel, de las 95.000 erradicadas en el año 2008. En 2015, el número de hectáreas, Daniel, ya termino, en 2015 se erradicaron 39.000 hectáreas menos que en 2010.
En 2015 la hectáreas ya había sido multiplicado a 159.000 y hoy vamos en 188.000. Hoy estamos, y termino, en el nivel del Caguán. Y concluyo. Por eso es que digo que no es responsabilidad del gobierno norteamericano, es responsabilidad del gobierno colombiano, que desmontó, nos queda programa, Rafa, desmontó la política contra los cultivos ilícitos. Señor. No, yo tendría 3 reacciones. La primera es en el editorial. Yo pienso que cuando escuchamos nuevamente la palabra desertificación en los medios de comunicación, o sea, eso es un flashback, eso es un corrientazo en la espalda horrible, y todos nos acordamos lo que era 1994-95 en este país, lo que significaba tener un pasaporte colombiano, lo que significaba pedir una visa, lo que significaba ir en un vuelo de Avianca a otros países, y entonces eso nos da pavor. Pero hay un contexto completamente diferente. O sea, aquí no hay una reclamación del gobierno de los Estados Unidos a todos los elementos del gobierno nacional. Incluso estas declaraciones reconocen unos avances muy importantes. Yo creo que eso no se puede quedar solamente en que todo es un fracaso y que todo estamos en el apocalipsis, pues, sino hay un contexto muy distinto. Aquí no están cuestionando la legitimidad de la elección de un presidente, aquí no se está cuestionando la autoridad de un Congreso como existió en los finales de los años 90, cuando una tercera parte del Congreso fue investigado por el proceso 8000. Es un contexto muy distinto. Ahora, sí es importante. O sea, esto es un tema en que sí, que puede agravarse y que puede empeorar. Entonces, esta sería mi primera reacción a su editorial. Sí. Y con un componente adicional, Dani, en ese ejercicio de certificación, y es que hay cosas que se están haciendo bien y que el mismo informe de la DEA, la declaración de Brownfield y todo eso nos está diciendo y yo reconozco esto porque he tenido la oportunidad de trabajar recientemente con las fuerzas, y es que la Armada Nacional está incautando 360 toneladas de cocaína con menos recursos, con menos dinero, con menos horas de vuelo que lo que tenía antes. Eso es un logro, y ese es el resultado de la inteligencia, de la capacidad de esfuerzo de muchos hombres. Y ahorita vamos para allá, que ese es un tema y okay, es un argumento que utilizó el gobierno colombiano. Y ahora quisiera reaccionar un poco al tema de las cifras. Yo creo que en este proceso, y a mí la verdad me molesta mucho que demos un contexto fuera de las cifras. El presidente Pastrana salió esta mañana a decir que las hectáreas se habían subido a 230.000 hectáreas. Sí. ¿Sí? Bueno, a ver, y cuando utiliza la medición para mostrar cuáles eran los indicadores bajitos en el gobierno de Uribe, utilizan los datos de Naciones Unidas de 40.000. Entonces coge, primero, las cifras de 230.000 no existen. El indicador más alto son 188.000. O sea, hay una diferencia de casi 50.000 hectáreas, 42.000 hectáreas. Entonces, uno espera de un presidente de la República un expresidente de la República, un debate con seriedad. ¿Sí? Pero si volvemos esto una herramienta netamente política para maximizar logros, fracasos, pues no estamos avanzando. Yo sí creo que la situación es muy crítica, pero debemos tener como una objetividad de decir, estos componentes de la política antidrogas no están funcionando y requieren transformaciones importantes para restablecer nuestras relaciones con los Estados Unidos de manera secundaria y de manera primaria para devolverle la tranquilidad, la seguridad y las condiciones económicas a esas comunidades que están sufriendo los cultivos ilícitos. Señores. Pero no caer en las exageraciones y en el nada funciona, nada sirve y estamos, mejor dicho, en desbandada. Y espérese, Rafa, porque tengo a Sergio Gómez vía Skype. Sergio Gómez es el periodista más experimentado que hay de Colombia en Washington, es corresponsal del Tiempo. Fuimos colegas varios años y le aprendí muchas cosas y quería hablar con él para tomarle el pulso a cómo se sintió ese anuncio de anoche, que no sé dónde lo cogió Sergio, pero me imagino que fue sorpresivo. O sea, esto se veía venir, se había calentado la cosa a partir de la audiencia del Congreso y ustedes decían, ¿viene algo más grande o fue sorpresivo? No, Daniel, hola, ¿cómo están? Se veía venir desde hacía varios meses. Esto ya había sido objeto de una discusión que han tenido en marzo en Colombia, después estuvo otra discusión en junio. No sé si se acuerdan, pero hubo otra audiencia en la que Brownfield participó, el secretario para Asuntos Internacionales del Departamento de Estado, en la que participó y dijo que si había un tema que podía convertirse en un irritante grave para las relaciones era este precisamente. Y en esta última audiencia del martes sí hubo unas cosas muy puntuales en donde él fue muy duro, más que en la audiencia anterior, pero de todas maneras no existió un preámbulo para el anuncio de Trump. El anuncio de Trump fue mucho más contundente y sorprendió sobre todo porque estamos hablando de dos países que supuestamente tienen una relación de más de 2 décadas de trabajar en la lucha contra el narcotráfico, que supuestamente es un aliado estratégico de Estados Unidos, con el que está cooperando en Centroamérica, es su punta de lanza para el tema de Venezuela, y de repente el presidente de Estados Unidos anuncia que le parece que Colombia no ha cooperado y que lo podría poner
de la noche a la mañana en una misma canasta en donde solo están países como Venezuela y Bolivia, es decir, como un paria. Entonces, pues, en tanto el tono y el lenguaje sorprendió mucho, se sabía que existía el malestar, pero la reacción de Trump fue considerada brusca, un poco arbitraria, y mirando hacia adelante, pues, la interpretación que hay también es que este es Trump, es decir, el presidente que ha peleado con Corea del Sur justo cuando está a punto de existir un conflicto nuclear con Corea del Norte y amenaza con romper el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, o que ha dicho que no va a negociar o que va a destruir NAFTA y son también se ha visto como una estrategia de negociación, un estilo del presidente de Estados Unidos a la hora de negociar o a la hora de buscar concesiones, y también se interpreta un poco como eso, que Colombia tal vez está despertando a esa manera brusca y poco tradicional del presidente de Estados Unidos de hacer política, pero habrá que ver, hasta que ver hacia adelante esto en qué se traduce. Hasta que nos tocó la trompada. Sergio, en su cubrimiento y el cubrimiento de hecho que usted hizo de la audiencia del martes, creo que fue esa audiencia, usted resaltó una cosa de las palabras de William Brownfield, del representante de la Casa Blanca en esa audiencia, y fue que todos los regaños se le dieron al gobierno de Colombia, excepto muy explícitamente a la policía y al Ejército Nacional. Y eso se repite de nuevo en la declaración presidencial que amenaza con la desertificación. ¿Usted qué interpreta con esa exclusión tan específica a las Fuerzas Armadas colombianas? Pues las cosas, yo hice esa misma pregunta acá un par de veces hoy durante todo el día echando teléfono, y hay gente que le dice a uno, eso es un argumento un poco sofisticado, están tratando de hilar muy fino ustedes los colombianos con las cosas, pero durante todos los años que uno lleva acá, uno aprende que estas cosas tampoco son gratuitas, es decir, que esa mención específica que hace el secretario Brownfield de excluir o puntualizar que había dos instituciones colombianas que no eran responsables de la situación actual, y que esa misma mención muy similar se repitiera en el mensaje del presidente de Donald Trump anoche, hace pensar que detrás de esto esto se ha pensado y se ha diseñado, y no es un secreto de quiénes son las personas en este momento de la Casa Blanca que guían la política de Estados Unidos, al menos con América Latina. El general John Kelly es el jefe de gabinete del presidente Trump, y es una persona que estuvo al mando del Comando Sur durante muchos años, y es una persona que tiene una gran relación con Colombia, pero especialmente con el sector militar y con la policía de Colombia, y que primero que todo no confía para nada en las FARC y siente que este grupo va a terminar engañando al pueblo. En fin, él ha dado un compás de espera, lo ha presentado de diferentes formas, pero esa es la persona que está asesorando al presidente en temas de América Latina. Sí. Y yo lo que veo hacia adelante es un poco Estados Unidos o esta administración con esa visión de John Kelly, pensando ya en el futuro, asegurando un poco que la relación con Colombia va a trascender a este actual gobierno, y que va a continuar con un nuevo gobierno en agosto del año entrante, y que van a estar estas dos instituciones todavía ahí, y están dejando claro que esa relación va a continuar, así no estén de acuerdo ahora con este gobierno, y que esperan que de pronto más adelante tengan un gobierno con el que puedan cooperar de una mejor manera. Esa es una manera de leerlo, y así lo están leyendo acá también. Sergio Gómez Maceri, corresponsal del diario El Tiempo en Washington. Muchas gracias, Sergio. Es un placer verlo y es un placer tenerlo en este programa. Listo, se fue. Cortico que me voy a la pausa, Rafa. Mire, yo quiero insistir en este tema. No hay que ver el problema en el gobierno norteamericano, ellos defienden los intereses nacionales, es lo que le corresponde al presidente Trump. El problema es del gobierno colombiano, no solamente porque suspendió la aspersión aérea, eliminó en la práctica o redujo drásticamente la erradicación manual, pero además, y usted lo mencionaba en una entrevista muy lúcida, doctor Rico, todavía los programas todavía no, doctor. Los programas, ya casi, los programas de desarrollo alternativo están en su mínimo histórico.
hay un desorden institucional tremendo. Usted tiene una dirección encargada del tema del Ministerio de Justicia, otra en el Ministerio de Defensa, otra en la Presidencia de la República, tiene 2 agencias creadas para el tema, entre esas agencias y otras entidades no hay coordinación, perdón. Es decir, esto es un desastre total, así no se quiera. Vamos. Lo cual no quiere decir que no le reconozcamos a la Armada su liderazgo, a la Policía Nacional, a las Fuerzas Militares su sacrificio. Y yo quiero que hagamos una revisión de realmente cómo está la situación, es decir, estamos poniendo más muertos que antes en esta lucha. ¿Cuál es la estrategia del gobierno Santos? ¿Hay que darle una espera a esta estrategia? ¿Cómo va a ser esa reunión del lunes entre Trump y el presidente de Colombia? Después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, son las 9:32 de la noche. Estamos hablando sobre esta tensa relación, en momento entre la relación de Estados Unidos y Colombia, porque entonces vimos antes qué fue lo que hizo Estados Unidos. Así respondió hoy el gobierno de Colombia a través de un comunicado. Y simplemente aquí extraigo un pedacito, el pedacito más vendedor, es el siguiente. Colombia es, sin lugar a dudas, el país que más ha combatido las drogas y más éxitos ha tenido en este frente. Nadie tiene que amenazarnos para enfrentar ese desafío. Y aquí yo entiendo que el gobierno de Colombia pudo haber respondido de muchas maneras. Compartimos la preocupación de los estadounidenses y trabajaremos fuerte para mejorar esto. No. Ellos se fueron por una aproximación confrontacional. A mí personalmente me gusta. ¿A usted qué le parece, Daniel? No, es una posición bastante arriesgada, porque usted está poniendo sobre la balanza un socio histórico por profundizar en una línea de estrategia que tiene. Entonces, si los resultados y si el gobierno se está jugando es porque tiene realmente una planeación sólida y está detrás de eso, pues vale la pena tener esa posición tan dura. Pero realmente creo que una posición constructiva y poner en riesgo una relación de 20 años tan sólida, donde se han invertido casi $7 billones en acuerdos de cooperación, en diferentes cosas, cambia el tono muchas cosas y creo que pone en riesgo cosas muy valiosas. Pero yo quisiera resaltar algo de ese proceso y es mi lectura de lo que el gobierno podría tener un diálogo constructivo con el gobierno de los Estados Unidos es en revisar algunas cosas que del lado de los Estados Unidos se podrían hacer mejor hacia Colombia. Específicamente me refiero al tema de las extradiciones. Las posextradiciones, como quisiéramos llamarlo, es todos estos narcotraficantes que fueron capturados por autoridades colombianas. Según el registro que planteó el general Naranjo hoy, 1.200 colombianos, 800 extraditados. Lo que encontramos es que muchos de ellos que consideramos neutralizados, lo que vamos a encontrar es que ese crecimiento de los cultivos es esas personas que ya regresaron de los Estados Unidos. No hubo una cooperación un poco para plantear cómo se iba a manejar esta situación. Las autoridades no se enteraron y cuando se enteran son después de 15, 20 o 30 muertos en Cartago o Buenaventura de personas que están llegando a recuperar sus rutas, recuperar sus bienes y sobre todo a expandir el cultivo. Entonces la estrategia de extradición es algo que podría entrar en negociación, sobre todo en qué pasa con los colombianos después de que entregan bienes, pagan sus condenas y cómo se les devuelve esto a la justicia colombiana. La revista Semana ha hecho un buen cubrimiento de cómo la violencia y el aumento de los homicidios en Medellín podría tener que ver con el retorno de muchos de estos narcos. Digamos que un punto, y el gobierno de Colombia no se quedó en simplemente decir no me amenacen, sino también dijo hagan mejor su trabajo, esto es una cosa de corresponsabilidad. Lo dijo el vicepresidente, el general Naranjo, en cuanto a la interdicción en Estados Unidos. Esto fue lo que dijo. A mí lo que me parece tanto exótico es que un comunicado viniendo de donde viene, que señale que no nos desertifican por el desempeño de las fuerzas militares y de policía, realmente está desconociendo lo que es hoy un mandato claro, constitucional y nítido, donde el presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas colombianas. Aquí, claramente, notamos una advertencia, pero más que la advertencia, lo que nosotros estamos diciendo es, hoy Colombia puede mostrar que no ha bajado la guardia. Y no ha bajado la guardia, lo dice el vicepresidente de Colombia, que no es solamente el vicepresidente, acuérdense, fue el comandante de la Policía Nacional durante... Hombre, a mí sabe que me parece, dígalo, Rafa. Muy claro, me parece muy exótico esas declaraciones del general Naranjo, vicepresidente. A usted también, o sea, el exotismo se comparte. Por varias razones. La primera, porque recuerdo un acuerdo de comandantes en el Ministerio de Defensa, decir esto con claridad, que a mí me sorprendió mucho, decir que en un año en Colombia se podía erradicar el grueso, la totalidad de la coca. Entonces que ahora el general Naranjo venga
a decir, ¿no es cierto? Lo que está diciendo me parece absolutamente exótico. Y segundo, hay que entender lo que está diciendo el gobierno norteamericano. Cuando el gobierno norteamericano reconoce el papel de la fuerza pública, lo que está diciendo, el problema no es la fuerza pública, el problema es la decisión política que tomaron los civiles de desmontar la política contra los cultivos ilícitos. Entonces Naranjo lo que debe hacer es tomar eso, corregir, y no salir con este tipo de declaraciones que no parecen de un general que combatió el narcotráfico, sino que parecen más de un politiquero en campaña. Su copartidario Fernando Londoño, cuando era ministro del Interior y Justicia, o Justicia en ese momento, iniciando el gobierno Uribe en el 2003, nos prometió en el 2003 que ese año se erradicaría la última hectárea de coca, hasta la última mata de coca. Y como se iba a arrancar... ¿En el Putumayo? En el país, busca la declaración del país. Y además de eso, que como se iba a acabar toda la coca, y como las FARC ya se iban a morir de hambre, ese año también se iban a acabar las FARC. Entonces, lo que podemos ver un problema es, hay municipios en Colombia donde la coca se viene cultivando hace 46 años. 46 años. Y esto sube y baja, y sube y baja. Y lo que queremos ver hoy es que hay una crisis y le queremos echar la responsabilidad de esa crisis a los que están hoy sentados en las oficinas públicas. Esto viene desde mucho antes. Yo sí estoy mucho y tengo plena preocupación y comparto esas cosas. La situación es muy difícil, estamos poniendo en riesgo un proceso de paz que se ha ganado con mucho sacrificio y sacar a las FARC de este proceso ha sido un gran logro. Pero la solución no es devolvernos al escenario que teníamos en el 2008, no es el escenario que teníamos en el 2002. O sea, esto nos debe servir sobre todo para mirar nuestro pasado y ver las lecciones aprendidas. Es la coca, cuando llegamos a esos indicadores mínimos históricos de 48.000 hectáreas, no era porque nuestra política antinarcótico estuviera funcionando de maravilla, porque los aviones de la aspersión o porque estuviera todo coordinado, porque teníamos una gran estructura de inteligencia. No, es porque los cultivadores de coca estaban muy ocupados, dedicados a la minería de oro, porque el precio del oro estaba disparado. Y el dólar estaba por el piso. Y el dólar estaba bajito. Entonces, esto empezó a invertirse esta tendencia y básicamente economía... Mire, ¿sabe cuál es el principal problema, Daniel, si usted me deja terminar? Claro que el problema es mucho más complejo de lo que podía decir el general Naranjo en ese momento. Pero yo le creo al general Naranjo porque es el que ha estado desde el combate a todos los carteles de Cali, de Pablo Escobar, al frente de este tema. Mucho más que lo que pudiera decir el señor exministro Fernando Londoño. Pero ¿sabe qué es lo más grave? Es que no hay ningún tipo de política ni estrategia para enfrentar este fenómeno. Mire lo que dijo ayer Rafael Pardo. Pardo dijo lo siguiente, que 105.000 familias se habían inscrito en el pacto colectivo, que eso iba a impactar en la erradicación, en la eliminación, la sustitución de 70.000 hectáreas, que actualmente 7.581 familias se han comprometido individualmente y que la sustitución efectiva por esa vía solamente es de 6.303 hectáreas. ¿Sabes qué dijo el ministro? En la meta es de 50.000 hectáreas, claro, el ministro de voluntaria. Claro, y van en 6.000. Y van en 6.000. Y forzada, ya se va a terminar el año. Y forzada dice el ministro Villegas que van 31.000. Sí. Eso quiere decir que solamente el 19% se han afectado de las 188.000 conforme al informe del Departamento de Estado. Con otra serie de detalles. Por ejemplo, de acuerdo, la Embajada Americana, y usted lo sabe muy bien, Daniel, financió la compra de unas guadañas. Los expertos le advirtieron al gobierno colombiano que las guadañas, 9.000 millones, que las guadañas simplemente iban a servir como lo que hacen los campesinos cafeteros, soquear. Es decir, no destruyen la planta. Pero también se hizo en el gobierno. Y sin embargo, todo eso es un desastre. No, me tengo que ir a la pausa. Ustedes están muy habladores hoy, está muy bien. Cuando regresemos, vamos sobre cuál es el plan del gobierno. Hay un plan en el gobierno, necesita un compás de espera para funcionar, que es lo que parece decir el gobierno colombiano. Denme un rato que esto va a funcionar, ténganme paciencia, Estados Unidos. Todo eso cuando regresemos. ¿Usted cree que hay política detrás de esto? Y yo le respondo sí hay política, porque mire lo que dice Juan Carlos Pinzón, antes ex ministro de Defensa del gobierno Santos, embajador de Santos en Estados Unidos. Estar bien con Estados Unidos no es opcional, hay mucho en juego. Lucha contra el narcotráfico es para proteger a los colombianos de ese mal. La política juega acá, usted lo estaba mencionando. Sí, no, en un año electoral especialmente, y cuando se empiezan a cobrar todos los errores de un o de otro bando, lo más sorprendente es que los dos ministros que han estado más tiempo en el gobierno de Santos estén peleando entre ellos y estén como tirándose la pelota de estas. Uno debería encontrar aquí un poco más de unidad, de autocrítica, ver que en el tiempo que estuvo el ministro Pinzón, que fue el ministro de Defensa más largo que hemos tenido en la historia del país,
se cometieron aciertos, pero también se cometieron muchos errores. O sea, la coordinación institucional en el gobierno durante el tiempo de Pinzón fue mínima. Sí. O sea, realmente era una estrategia centrada en defensa que le costó mucho coordinarse con la estrategia de justicia, de salud, de cualquier otro sector, pero hubo un liderazgo institucional en las tropas que es importante, que motivó, que llevaba a generar contenciones importantes, pero esa falta como autocrítica de cuando yo estaba en el cargo lo hacía todo bien, o cuando yo estoy en el cargo lo hago todo bien, pues nos hace mucho daño, especialmente de dos ministros que pertenecen al mismo gobierno. Y aquí la reflexión, yo resaltaría esto, es el tema de cuál es la solución y el mal diagnóstico. Si en algo se parecen ambas administraciones es la obsesión actual del ministro Villegas de lograr y conquistar 50.000 hectáreas erradicadas manualmente no tiene ningún sentido. Así cumplamos esa meta, este país no va a cambiar, porque cuando tenemos tasas de resiembra superiores al 88%, y no solamente este gobierno, del anterior y del anterior y del anterior, eso no ha cambiado, y es mandar a nuestros soldados, mandar a nuestros policías, arriesgar sus vidas para arrancar unas matas que prontamente van a ser resembradas, no tiene sentido. La sustitución es una estrategia, la sustitución voluntaria con acuerdos como le está haciendo Rafael Pardo, ¿ese es el camino? Bien hecho, funcionaría, pero el tema es aquí no funciona zanahoria sin garrote y garrote sin zanahoria. Esto ya está probado, lo hemos hecho durante 30 años. En los pocos casos en que Colombia ha logrado unificar una estrategia de seguridad con una estrategia de desarrollo, el Estado ha sido invencible. El Estado fue invencible en la Macarena, en el momento en que el Mono Jojoy comandaba esa zona, eso era el músculo financiero, era el corazón de las FARC. Llegamos allá y le sacamos 90 toneladas de producción en la Macarena, era el 15% de la producción mundial, y se logró porque había una coordinación institucional. Pero si lo que creemos es que si un ministro de Defensa que va por un lado con unos indicadores y un ministro de posconflicto que va por otro lado con otros indicadores y que más o menos se hablan y más o menos se acuerdan, pues eso no está muy bien. Señor. En eso hay todavía mucho por recorrer. Afortunadamente el general Naranjo está allí tratando de hacer que estas partes se empiecen a integrar, pero esta coordinación aún está en pañales. Hacer política con este tema no es difícil, y eso lo hemos visto y lo vemos cuando salimos a la calle a preguntar al respecto. Esto es lo que dicen los bogotanos acerca del coco de la desertificación. Ayer el gobierno de Estados Unidos amenazó con desertificar a Colombia. ¿Eso qué es? ¿Para qué sirve eso y qué tan grave es? Bueno, es preocupante porque era una plata que estaba destinada para los cultivos ilícitos. Desafortunadamente, y creo que el punto de vista de los Estados Unidos es que no se han visto esa inversión en esos cultivos ilícitos. Estados Unidos ha querido mandar sobre nuestra finca, entonces nosotros somos los estúpidos que aceptamos que alguien nos certifique si hacemos bien o mal las cosas. Pues tengo entendido que es algo así como la droga o menos cultivos de drogas aquí en Colombia. El tema de los cultivos ilícitos de este país, en la medida en que no dé resultados, pues desde luego que Estados Unidos ha invertido en este país para que se disminuya el tema de los cultivos. Es falso, le cuento, que los cultivos ilícitos estén tan alto como dijo Trump. Están mucho más bajos. ¿De quién sería la culpa? ¿De Colombia que la produce, que produce la cocaína, o de Estados Unidos que en últimas es el que se la consume? Pues en parte, digamos, todos tenemos la culpa, pero más que todo el consumidor. Yo produzco mis empanadas y si ellos me las compran, es problema de ellos. Y yo sigo produciendo mis empanadas y si se venden, bienvenido, mi industria florece. Desafortunadamente el gobierno norteamericano nunca mira para adentro, y los norteamericanos, y todos lo sabemos, son los grandes consumidores de la droga que se exporta desde Colombia. Mientras los americanos no metan más perica, el problema es de lado y lado, no como nos lo quieren hacer ver. Yo creo que somos aquí nosotros, los colombianos. A mí me parece que también es falta de gobernabilidad del gobierno colombiano. De Estados Unidos es la culpa, desde luego, nosotros hacemos hasta donde se puede. ¿A ustedes les parece justo que sea Estados Unidos el que nos califique en ese sentido cuando ellos son el país que más consume droga en el mundo? No tiene autoridad moral para que califique, ¿sí? Yo no puedo llegar borracho a mi casa, ¿sí? Y decirle al otro día a mi hijo por qué él llega borracho. Yo creo que debe haber una organización especializada, me atrevo a decir, como la ONU o otras ONGs que deben visualizar qué es lo que realmente está haciendo Colombia. Zona Franca, la calle, señores. Cuando regresemos de esta pausa me tengo que ir ya. Conclusiones. ¿Y cómo le está yendo a Colombia en términos de los costos de vida, los homicidios aquí en las zonas cocaleras? Ahí hay un dato sorprendente. Ya regresamos.
quedan 6 minutos de debate. Yo solamente les quiero dar una cifra para decir que no todo está mal en como el gobierno Santos lo ha hecho, y es una correlación entre homicidios en municipios, si quieres mándala, homicidios en municipios donde hay mayor cultivación de coca en Colombia. La tasa de homicidios es la que ustedes ven en rojo y el número de hectáreas cultivadas es el que ven en azul. Como pueden ver, desde el 2014, esa relación que era paralela casi, es decir, entre más coca había, más homicidios había, o menos coca había, menos homicidios había, se cambió. Y aunque ha subido exorbitantemente los cultivos de coca, los homicidios en esos municipios siguen cayendo, siguen a una tasa mucho más alta que el promedio nacional, casi el doble que el promedio nacional, pero hoy estamos teniendo una estrategia que cuesta menos vidas colombianas. Mire, 3 cosas rápidamente, señor, porque no tenemos tiempo. Primero, ojo, aquí hay un gran conejazo que afecta la implementación de los acuerdos de La Habana. ¿En qué consiste el conejazo? 105.000 familias, dice el ministro del posconflicto Rafael Pardo, firmaron pactos colectivos. Esos pactos individuales que están firmando incluye por 2 años 36 millones de pesos por familia. Eso significa que si le vamos a dar a 105.000 familias esos 36 millones, saldrán de los impuestos de los colombianos cerca de 4 billones de pesos. ¿Y por qué digo que es un conejazo? Porque la plata no la hay, no la tiene el gobierno Santos ni la va a tener el próximo gobierno. Y eso va a generar una explosión social muy complicada en las regiones, mucho más difícil, mucho más complicada que los paros cocaleros del año 94, 95 y 96 en el gobierno de Ernesto Samper. Hablaba con César Jerez, líder en el Catatumbo, y me señalaba esta tarde que probablemente esta semana inicie el paro en Catatumbo por incumplimientos. Segundo tema, las FARC no han cumplido con los compromisos en materia de lucha contra el narcotráfico de acuerdo a lo pactado en La Habana. ¿Dónde está la información que la FARC tiene que dar sobre las rutas? ¿Dónde está la información que la FARC tiene que dar sobre el lavado de activos? ¿Dónde está la información de que la FARC tiene que dar respecto a los socios? Las FARC no ha dicho absolutamente nada, no está cumpliendo. ¿Sí? Y tercero, mire, el gran enemigo de la implementación del acuerdo no es el control político que se hace desde el Congreso o desde un partido político en particular, es este tema del narcotráfico. Porque ¿dónde están las disidencias? ¿Dónde está alias Mordiscos? ¿Dónde está Gentil Duarte? ¿Dónde está el Frente Séptimo y el Frente Primero? Sí. En zonas de cultivos de coca. Y allá donde está Gentil Duarte, las FARC siguen siendo las FARC. Yo estoy de acuerdo. Toda la propuesta del gobierno colombiano que va dirigida a decir que esto se va a resolver con la implementación del acuerdo es una gran mentira, Rafa, porque el acuerdo no se va a poder implementar. Yo estoy de acuerdo con usted. La oposición está para hacer su trabajo y ese es un trabajo que hacen la mayoría de veces con muy buena intención. Bueno, reaccionando a los 4 puntos. El primero suyo, Daniel, completamente de acuerdo. Ahí no podemos poner en la misma canasta que todo es un fracaso. Yo he venido diciendo esto, toca partir la estrategia antinarcóticos, empezar a mirar qué funciona bien y qué debería funcionar mejor. En el tema de homicidios hemos hecho, ese ha sido mi primer argumento número 1. El éxito de una política antidrogas se mide en la reducción de los homicidios de un país, no se mide en maticas, no se mide en kilos, bien. Y en eso hemos venido mejorando. El gran desafío es cómo invertimos este proceso del crecimiento de los cultivos ilícitos sin caer en una dinámica de crecimiento de los homicidios. Les recuerdo una cifra de esas que son terribles y dolorosísimas. Este país ha puesto 240 muertos en erradicación manual. Esa no puede ser la estrategia, es la estrategia más violenta y más terrible de todos. Y 1000 amputados y heridos en estos procesos. La erradicación manual es la peor de todas las opciones. Segundo, en esto sí estoy en acuerdo con Rafael. Creo que de todas esas estrategias, de lo bueno, lo regular, lo malo, el que está más atrás es el proceso de sustitución de cultivos de coca. Creo que realmente seguimos con una inercia con lo que se venía haciendo antes, haber puesto a las FARC en la mitad de ese proceso, haber generado expectativas mucho más allá de los presupuestos que existían y sobre todo haber tenido muy poca coordinación en este proceso es algo que no apoya el proceso de paz. Señores. Y por último, ¿sí? Alcanzamos a los 2 puntos. Yo sí creo que en el segundo punto que plantea Rafael, que es algo muy importante, mi lectura es distinta. Mayoritariamente en los territorios, mi trabajo es hacer trabajo de campo, trabajar con los cocaleros, ir a hablar con las comunidades, mirar, mayoritariamente las FARC que se han mantenido en el proceso de paz han cumplido en su lógica de salirse del narcotráfico. Se me acabó, señor. Gentil Duarte, en el Guaviare. Gentil Duarte es una disidencia. No, señor, se me acabó. Sigue siendo las FARC en el Guaviare. Señores, eso no se equivoque, antes de irme, Daniel, los quiero dejar con un trabajo al que se ha unido el canal Red Más y el programa Zona Franca. Es un
un movimiento, es una campaña de la FLIP, de la Fundación de Libertad de Prensa, tiene el hashtag No Coma Cuento y busca hacerle frente al consumo responsable de información. Es una concientización en contra de las noticias falsas. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión y los dejo con Camila Zuluaga, que lidera esta campaña. Chao.